Hermanos, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Empezando la transmisión de los lunes, aunque estamos diferidos, no estamos en vivo, pero gracias al Señor al menos por la tecnología que podemos vernos nuevamente. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Oseas, la profecía de Oseas. Hemos abarcado hasta el capítulo 2. Hoy día vamos a empezar con el capítulo 3. Es un capítulo bastante corto, solo tiene 5 versículos, pero he decidido enseñar solamente este capítulo en este estudio porque hay bastante donde debemos detenernos para aprender lo que el Señor quiere mostrarnos respecto a su amor, respecto a las cosas que Dios tiene en su corazón para nosotros. ¿No? Nosotros sabemos que el Señor es un Dios celoso, es decir, en el sentido de que su ira santa no permite que nosotros adoremos a otros dioses o que tengamos algún ídolo o alguna persona o alguna cosa primero que al Señor. Y en ese sentido es que Dios nos sale al paso, ¿no? Como para advertirnos de que esas cosas nos traen calamidades en nuestras vidas. Y es bastante productivo este capítulo 3 porque justamente está hablando acerca del amor de Dios, un amor así desinteresado que pasa por alto el pecado y que aún así el pueblo de Israel cometiendo la infidelidad que cometió con los Baales, Dios está de alguna manera proveyendo la solución para esta situación del pueblo de Israel y va a apartar al pueblo de Israel. Esto es una profecía de Oseas, va a apartar al pueblo de Israel por medio del cautiverio, tal vez para llamar la atención del pueblo, porque el pueblo básicamente se apartó de Dios, teniendo el decálogo, teniendo los mandamientos, y fueron tras los Baales. Y muchos mezclaron incluso la adoración a Dios con la adoración a los Baales, ¿no? Y era un sincretismo, pues, que ellos habían aprendido de los ídolos de las naciones, los dioses de las naciones que los rodeaban. Sabemos que con la conquista que hizo Josué y la repartición de las tierras, muchas naciones alrededor no fueron del todo conquistadas y exterminadas. Y por eso, de alguna manera, ustedes leen la historia, estaban los jergueseos, los amorreos, los jebuseos, los eteos, etcétera, de todas estas tribus que eran paganas, ¿no? Y ellos contaminaron, pues, al pueblo de Israel, ¿no? Incluso el profeta Balaam también le dio la técnica, entre comillas, a Balac para contaminar al pueblo por medio de los matrimonios mixtos. Y algo así como lo que pasó con Salomón al final, ¿no? Ustedes saben que el reino se dividió después de Roboam, ¿no? El hijo de Salomón, y que fue mucho más pesado con los impuestos, y Jeroboam, que asumió las 10 tribus del norte. Y bueno, ustedes ya conocen la historia, el reino se dividió y Jeroboam, para mantener a sus súbditos en el reino del norte, puso la imagen del becerro en el norte y en el sur y permitió incluso la imagen de acera, ¿no? Y tanto en Judá también Salomón se inclinó a los dioses de las mujeres que lo contaminaron básicamente, ¿no? Ustedes han leído la historia. Y todo esto estaba pasando en un lapso de bastante tiempo. Para el momento en donde ya Oseas está haciendo su profecía, David ya estaba bastante enterrado, estaba muerto, por supuesto. Sin embargo, en la profecía tiene aspectos bastante importantes porque son aspectos escatológicos, ¿no? Es decir, para el futuro de los tiempos del pueblo mismo de Israel, porque vemos en la historia de que ahorita, por ejemplo, la dinastía davídica del rey David ya se rompió, ¿no? Ahorita Israel es un estado con un primer ministro, pero ellos están acostumbrados a hacer una monarquía con un rey, ¿no? Un sucesor de David. Y vamos a ver interesantes cosas en este capítulo. Así que saludo a todos los hermanos que se están conectando. Gracias por la paciencia que tienen de esperar el estudio, ¿no? Imagino también de que ya el link perdón, para los servicios presenciales ya está subido, así que les animo para que se inscriban con anticipación para poder asistir a los servicios presenciales el domingo. Entonces, hermanos, permítanme hacer una oración para empezar el estudio. Hoy día vamos a estudiar Oseas capítulo 3, solamente los 5 primeros versículos, ¿sí? Oramos, hermanos. Padre Santo, te agradecemos por esta tarde. Gracias por este día, Señor. Te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor, que nos muestres, Señor, la profundidad de tu amor, todas aquellas cosas que tú nos has mostrado en tu palabra, Señor, que de alguna manera nos redargullen el corazón y nos hacen entender que tú eres un Dios celoso, pero no un Dios que eres un ególatra o un hedonista, sino que tú amas a tu pueblo y tú mereces amor absoluto porque tú has demostrado tu bondad y has mandado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, aún estando nosotros en nuestros pecados. Y esta historia del pueblo de Israel, Señor, y esta profecía que Oseas dio hace mucho tiempo atrás, de alguna manera, Señor, nos revela tu amor y también aspectos escatológicos con respecto a tu pueblo Israel, Señor, por el cual también oramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Así que, Señor, te pedimos de que tú bendigas este estudio en el precioso nombre de Jesús. Amén.
Bueno, hermanos, como les decía, hoy es el 1 de noviembre, ¿no? Sí, hoy estamos 1 de noviembre, es lunes y estamos estudiando el capítulo 3 de Oseas. Solamente son 5 versículos, pero vamos a detenernos en las partes que son pertinentes. Entonces, como es mi estilo, quiero leer primero los 5 versículos, ¿no? Todo el capítulo, y luego ya llegamos al estudio y vamos a hacer versículo por versículo, como ustedes saben que siempre enseñamos en Calvary, ¿no? De manera inductiva, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Entonces vamos a leer. O sea, capítulo 3, dice el versículo 1 al 5, dice así. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová, para con los hijos de Israel, los cuales miran, esta es una palabra muy importante, memorícenla, miran, a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Vamos a ver de qué está hablando Oseas más adelante. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Versículo 3. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel, versículo 5, y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Esto tiene implicancias escatológicas, por supuesto. Y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Interesante el texto. Entonces, en este, como una introducción a este capítulo, nosotros podemos ver que este capítulo está basado en la experiencia de Oseas con su esposa infiel, ¿no? Se describe el desprecio de Israel hacia Dios. ¿Por qué el desprecio de Israel hacia Dios? Porque Israel pues volvió su mirada a los dioses paganos, a los Baales. Pero también se ve la restauración de la descarriada, digamos, prefigurada esposa de Dios, ¿no? O sea, Dios considera a Israel como si fuera su esposa, en un sentido figurativo, por supuesto, ¿no? Y podemos ver que esta esposa le ha sido infiel a Dios. Cuando Dios rescató al pueblo de Israel de las garras, digamos, de la esclavitud de Egipto, Dios se reveló de manera personal, con un nombre personal, por medio de Moisés. Y Dios le dio el decálogo y una serie de leyes, 613 leyes, si mal no recuerdo, en donde Dios estipulaba tanto la adoración a Dios como el respeto al prójimo, y las leyes sociales, leyes de sanidad, leyes sanitarias y todas las cosas que de alguna manera conformaban lo que era la estructura social, cultural y religiosa de la nación, del pueblo que estaba por formarse en la tierra de Canaán, la tierra prometida que Dios le dio a Abraham, ¿no? Y a su descendencia. Entonces, aquí vemos, en este capítulo vemos algún tipo de amor obsesivo, ¿no? Yo diría, en un sentido, por parte de Dios, sí, en cierta medida, porque Dios ama a pesar de. Dios no ama como consecuencia de algo. Es decir, nosotros no podemos hacer algo para que Dios nos ame. Dios ya nos amó y punto. Y es así, aunque es duro aceptarlo y a veces mucha gente vive con una condenación pensando que Dios no los ama o que tienen que ser algunos méritos para que Dios los ame. La verdad es esta, que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y está dispuesto a rescatar y hacer cualquier cosa para que su pueblo pues disfrute de su presencia, ¿no? En el reino venidero. Entonces, de parte de Dios vemos el amor inalterable, ¿no? A pesar de la infidelidad del pueblo. Ese amor prometido a Abraham, Isaac y a Jacob, que son los patriarcas, básicamente, ¿no? O sea, Dios tiene un pacto con los padres, con Abraham, Isaac y Jacob. Y con los descendientes heredan el pacto de Dios, ¿no? Y las promesas han sido también para sus descendientes. En ese sentido, los descendientes de los patriarcas heredaron el amor del Señor. Y aunque nosotros podemos ver que los padres muchas veces pecaron contra Dios, ¿no? Ustedes pueden ver la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob, sobre todo de Jacob, ¿no? Que era un personaje bastante, digamos, yo diría pues anecdótico, ¿no? Porque desde que era niño, ¿no? Él intentaba suplantar a su hermano, estafó a su hermano, le robó la primogenitura, apoyado por su mamá. Y bueno, una sarta de mentiras y una sarta de cosas que Dios lo fue educando poco a poco, ¿no? Hasta que Dios le tuvo que cambiar el nombre de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios y prevalece. Entonces, los padres, que no siendo perfectos, igual Dios por su fidelidad a ellos, ¿no? Y a la promesa que Dios le dio a ellos, los herederos, es decir, el pueblo de la nación después de las 12 tribus de Jacob y los que heredaron la tierra de Canaán, Dios todavía mantiene su pacto con ellos. Y este pueblo se apartó de Dios, pero Dios está queriendo rescatarlos. Entonces los descendientes de los patriarcas heredaron el amor del Señor, aunque los padres muchas veces pecaron contra Dios. Ellos tuvieron, por cierto, la fidelidad de Dios sobre sus descendientes. Entonces Dios no pasa por alto el pecado personal. Esto tenemos que aclararlo básicamente, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo cómo Abraham mintió cuando en un momento se vio acosado por el rey de Egipto, creo, cuando estaban yendo a Egipto y dijo que su esposa era su hermana. En cierta medida era una mentira medio blanca, algo así, pero
vemos que Dios también estaba educando a Abraham en la fe, porque Abraham era, como dijo Esteban, ¿no? Antes de ser apedreado, era un adorador de ídolos en la tierra de Ur, de los caldeos. Y Dios lo educó, ¿no? Dios le dio la comisión de salir de la tierra de su padre, ¿no? Y abandonar su familia, todo porque Dios se le iba a revelar personalmente a él y a sus descendientes. Y Dios lo educó tanto de que por la fe y por este pacto que Dios hizo con él, un pacto unilateral, es decir, Dios simplemente, ustedes recuerdan el sacrificio, Dios cruzó por entre los animales partidos, Abraham no lo hizo, y entonces Dios dijo, por mí mismo he jurado, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, ¿no? Y serán benditas en ti las naciones de la tierra, ¿no? Entonces todas las familias de la tierra. Y este es el pacto que Dios está queriendo conservar con los descendientes, en este tiempo el pueblo de Israel, en el contexto del que está Oseas haciendo su profecía. Entonces Dios no pasa por alto el pecado personal, los padres no fueron perfectos como acabamos de decir, pero Dios los amó y les hizo promesas. Entonces siempre ha habido un remanente fiel en la casa de Jacob, siempre. Ya sean los profetas o de repente algunos escribas o algunos levitas o algunas personas que siempre estaban pegados al Señor tratando de conservar el decálogo, la ley. Y esto hace que Dios pues de alguna manera pudiera revelarse por medio de los profetas incluso. Ahora, pero por parte de Israel vemos un amor obsesivo en cuanto a la infidelidad. ¿Por qué? Porque la mujer de Oseas, que es un tipo de lo que Dios quiere plasmar en el pueblo, que era una mujer que se casó y después cometió adulterio y se fue a vivir con otra persona, representa a Israel, que aunque Dios hizo un pacto con Israel, Israel después de un tiempo se apartó de Dios. Recuerden que Israel pidió un rey como las naciones paganas, y luego de eso, después de los jueces pidió un rey y el rey fue un tirano y luego vino David, también con una familia completamente disfuncional, pecados familiares, que el hermano viola a la hermana, etcétera, de calamidades. Y luego viene Salomón, que siempre observó a su papá que tenía pues un montón de mujeres, y Salomón pues, con todo su harén terminó adorando a los Baales también, a los dioses ajenos, y bueno, toda esta historia que ustedes ya conocen. Sin embargo, el pueblo se desvió, pero sin embargo el amor de Dios siempre se mantuvo fiel allí, ¿no? Por amor al pacto de los padres y por las promesas que Dios también le hizo al rey David. Entonces, por esta parte, el amor obsesivo de Israel por los Baales, ¿no? O sea, cambiar a Dios por las figuras de los Baales. Y esto es interesante. Entonces, en el versículo 1 que hemos leído, hermanos, podemos ver que el Señor ordenó a Oseas que demostrara una vez más su amor hacia su esposa adúltera. Esto es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que cometían adulterio no había remisión o no había redención para ellos. Es decir, si una mujer era pescada en el acto mismo de adulterio, era apedreada. No había justificación para tal pecado, ¿no? Y simplemente eran muertos los dos. Entonces, este bondadoso acto de Dios serviría como lección objetiva para demostrar el gran amor de Dios hacia Israel, a pesar de su evidente y notoria infidelidad. Entonces, en lugar de responder de manera favorable al Señor, el pueblo adoraba a los dioses ajenos. O sea, mientras, vamos a ver más adelante en este libro de Oseas, cuando dice Efraín, ¿cómo poder olvidarte? Mientras yo más te extendía mis brazos, tú más rebelde te ponías. Y es el amor de Dios manifestándose, ¿no? Como un dolor que de alguna manera me llama mucho la atención, porque siempre, digamos, atribuimos a Dios que Dios es inmutable, que a Dios no le falta nada, que Dios es un ser que de alguna manera no tiene escasez de nada, pero sin embargo Él revela, claro, antropomórficamente hablando, revela sus sentimientos. Cuando dice, se conmueven mis entrañas, ¿cómo podré olvidarte? Tú tengo esculpida en las palmas de las manos, hablando de su pueblo. Y es algo que me cuestiona mucho, porque así como nosotros, por ejemplo, como los que somos padres, sentimos un amor sobrenatural por nuestros hijos, es la evidencia de que Dios también es así como nosotros. Él ha puesto su imagen en nosotros. Y no podemos comprender el amor del Padre por cada uno de nosotros, por su pueblo Israel. Y Dios, aunque es inmanente y es perfecto, ha demostrado que también tiene la capacidad de sufrir por su pueblo. Recuerden que en Génesis 6, cuando Dios dijo bien claro, ¿no? Raeré a los hombres que he creado conjuntamente con las bestias, porque su corazón está inclinado constantemente al mal. Y dice, y Jehová suspiró, ¿no? La palabra hebrea original, suspiró en su corazón, como que hizo un suspiro de lamento. Algo así, como que, o sea, el riesgo de darle libertad al hombre conllevaba pues a que Dios tendría que actuar como juez también, ¿no? De su creación. Y bueno, Dios se ha revelado de esta manera también, ¿no? Es decir, mostrando sus sentimientos. Entonces, am, eh, cuando hablamos aquí, en lugar de responder de manera favorable al Señor, el pueblo adoraba a los dioses ajenos, es literal. O sea, es decir, el pueblo dejó a Dios y se fue tras los Baales. Y cuando hablamos, por ejemplo, las tortas de pasas, ¿no? ¿Qué significan las tortas de pasas? En el contexto era un platillo exquisito que evidentemente se usaba en las fiestas relacionadas con el culto a Baal.
¿no? Así como, por ejemplo, el Señor instauró en las fiestas el pan sin levadura y el cordero con hierbas amargas y varias celebraciones en donde incluían comida y alimentos, el culto a Baal también tenía ciertas digamos, cosas para comer, ¿no? Se celebraba de tal manera que también se relacionaban estas tortas de pasas con el culto a Baal. Entonces quizás eran similares a las tortas que se ofrecían a la diosa Astarte. Y a ustedes conocen la historia de la diosa Astarte, bueno, es el mismo demonio desde Babilonia, Nimrod, etcétera, Astarot, Astarte, incluso hasta la época del apóstol Pablo, Diana de los Efesios, la misma, digamos, el mismo demonio, ¿no? Que a lo largo de las culturas y se ha ido traspasando y cambiando de nombre. Entonces, es interesante todo esto, ¿no? Porque no solamente adoraban a Dios, sino que participaban del culto y del servicio litúrgico en la adoración a estos Baales, a estos dioses cananeos de la región. Ahora, hermanos, me llamó la atención cuando estaba haciendo el estudio la palabra miran, cuando dice, porque miran a dioses ajenos. En el versículo 1, bien claro dice, ¿no? Dice, a los cuales miran a dioses ajenos y llaman tortas de pasas. Esto me llamó la atención. La palabra miran viene del hebreo paná, ¿no? Que tiene una raíz primigenia que es girar o voltear, y que por implicación significa básicamente atender, buscar, considerar, cuidar. Entonces, esto tiene más allá, o sea, esto tiene una profundidad más allá del mero formalismo religioso. Es decir, la gente no solamente respetaba a Baal porque era uno de los dioses paganos de las deidades de aquella región, sino que inclinaron su corazón esencialmente. Es decir, llegaron a adorar como adoraban a Dios, adoraron a los Baales. Porque esta palabra mirar describe el sentimiento no solamente exterior, formal, de una religión, pues básicamente de un culto exterior, ¿no? Como la religión nominal en nuestro país, ¿no? Pero sin embargo significa seguir, ver y también significa yacer, lo que implica pues una actitud de sumisión, ¿no? Voluntaria, de corazón, de mente, de pensamiento. Y así es que ellos llegaron a adorar a los Baales, ¿no? O sea, no solamente respetaban a las deidades de la región que les rodeaban de la época, sino que llegaron a adorarlos literalmente. Entonces, básicamente significa esta palabra, significa específicamente es prestar atención y atender a los dioses que las naciones atendían. Ahora, nosotros sabemos que no son más que demonios. Esto nosotros como cristianos ya sabemos, ¿no? Que los demonios han querido adoración durante toda la historia de la humanidad, pero estos demonios se han expresado a lo largo de las culturas y civilizaciones. Entonces, en la actualidad solo han cambiado de nombre o de categoría, pero son los mismos. Entonces, la idolatría con la que convivimos es prácticamente la misma de las culturas paganas de antaño. Y es triste, pero tenemos que decirlo con sus palabras completas. La iglesia predominante en nuestro país se ha encargado de mantener a esos ídolos en vigencia. ¿Por qué? Porque el culto a la madre y al hijo, a la madre y al hijo, la reina del universo, la Virgen María, el niño Manuelito, etcétera de cosas que son un sincretismo pues completamente apóstata, ¿no? Tratando de adorar a Dios por medio de imágenes que Dios no ha indicado que hagamos, es que se mantiene en vigencia. Entonces, en nuestro país existe, por ejemplo, un sincretismo que distorsiona la adoración a Dios usando imágenes representativas de Dios o de las personas que han sido protagonistas en la Biblia, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, agarren el almanaque, ¿no? El almanaque normal, ¿no? El gregoriano que usamos nosotros, y vean ahí, cada día tiene el nombre de un santo. Entonces, por eso que en la antigüedad, por ejemplo, ¿no? Nuestros padres, bueno, al menos mis abuelos, mis padres, nacían en tal día y le ponían el nombre de aquel santo que había nacido, ¿no? O sea, si por ejemplo nacías en el día de San Pedro y San Pablo, te ponían Pedro, pues, ¿no? Porque era una especie de veneración a los ídolos que la iglesia predominante de nuestro país ha mantenido, ¿no? Ustedes saben, como contexto histórico se los cuento, y ustedes ya lo saben, cuando una cultura predominante conquistaba a otra cultura, cuando un imperio conquistaba a otro imperio, no solamente conquistaba de manera geopolítica, es decir, invadían, trataban de lavarle la cabeza, convertirlos a la cultura, a su religión de los conquistadores, a las tribus que conquistaban, sino que también intercambiaban dioses, ¿no? Los romanos, los griegos, por ejemplo, tenían pues uno de los panteones más grandes del mundo, ¿no? Con todos los dioses que tenían, y los dioses eran caprichosos, con semejanza humana, y se enfadaban los dioses y demandaban sacrificios humanos y un montón de tonterías. Pero cuando, por ejemplo, conquistaban a una o subyugaban a una cultura, les obligaban a adorar a sus dioses. De esa manera, los dioses han pasado a lo largo de la historia de la humanidad hasta nuestros días. ¿De acuerdo? La misma Diana de los Efesios, ¿no? La diosa de la fertilidad, era la misma Semiramis o Astarte o Astarot, ¿no? O sea, era la misma, ¿no? Que tenía imágenes de acera que rodeaban porque era la diosa de la fertilidad, y esas imágenes de acera básicamente pues eran falos masculinos
O sea, incluso en Éfeso, cuando Pablo estaba ahí bien evangelizando, había digamos, un templo en donde para ejercer la devoción a esta diosa Diana había un prostíbulo de prostitutas que de esa manera los feligreses cumplían con su adoración a la diosa Diana. Interesante, ¿no? Toda esta cultura ustedes la pueden revisar, es historia universal, pero así se traspasaban los dioses de una nación a otra. Entonces, ahora, todo lo que les he dicho sin contar la canonización de los seres humanos que son elevados a la categoría de intercesores. Quiero leerles un artículo ya tomado de la revista Sur, de fecha octubre del 2018, en donde un sacerdote explica a la comunidad católica, por supuesto, qué cosa significa la canonización. Y nada más evidente que la propia verdad de ellos mismos para entender, digamos, en un sentido crítico, la distorsión de lo que significa la canonización y la blasfemia que es. Le voy a leer el artículo para que ustedes tomen conciencia de qué significa la canonización, es decir, la deificación de seres humanos, ya sean protagónicos bíblicos, como por ejemplo ustedes pueden ver San Judas Tadeo, ¿no? ¿De dónde sale San Judas Tadeo? ¿No es cierto? Santito. ¿De dónde salen estos santos? Básicamente son personajes bíblicos, ¿no? Del Nuevo Testamento, ¿no? A los cuales ellos enseñan que nosotros podemos adorar, orar e incluso usarlos de intercesores, ¿no? Ahí, ruégale a la señora de Motupe que interceda por mí. O sea, esto es una abominación porque destituye el oficio principal de sacerdote, nuestro sumo sacerdote Jesús de Nazaret, que es el sumo intercesor de cada uno de nosotros. Les leo el artículo. Y este es un artículo, repito, de la revista Sur, tomada de fecha 2018, octubre de 2018. Es un artículo por un sacerdote. No vale la pena mencionar el nombre del sacerdote, pero les leo el artículo. Dice, la canonización es un proceso por el que la Iglesia Católica declara como santo a una persona fallecida. Ese nombramiento lleva consigo la inclusión del fiel en el canon, es decir, la lista de los santos reconocidos, y la autorización para rendir culto público. Presten atención, para rendirle culto público, universal a esa persona. Culto público y universal a esa persona. Y es más, y además, a la que se le asigna una fiesta litúrgica, se le dedican iglesias, capillas o altares y se reconoce su poder de intercesión ante Dios. Aquí están tomando el lugar de Cristo Jesús, lo cual la Biblia pues, o sea, no acepta, ¿no? La Biblia simplemente es como una espada que desbarata este tipo de enuncios, ¿no? Entonces, dice, la canonización se efectúa solamente con la declaración solemne papal de que una persona está con toda certeza contemplando la visión de Dios. Es decir, estos santos de alguna manera están en el cielo mirando a Dios y como están mirando a Dios pueden servir de intercesores de cada uno de nosotros, lo cual pues es una blasfemia, ¿no? Entonces, en el catolicismo, el reconocimiento de la santidad recibe luz verde después de un proceso de investigación exhaustiva de la vida de este fiel propuesta para ser canonizada. Esto es básicamente la deificación del ser humano, ¿no? Y nosotros sabemos que el ser humano es un gusano que no tiene nada que ofrecer a nadie ni a sí mismo. Y que Dios nos ha redimido de nosotros mismos por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Y que nosotros no tenemos nada bueno que ofrecer a Dios en absoluto. Pero esta deificación de la humanidad no nace aquí, en la Iglesia Católica. Esto tiene muchos años atrás. Ustedes recuerdan, por ejemplo, los emperadores antiguos. El emperador de Egipto se consideraba hijo de Ra. Era el divino emperador de Egipto, ¿no? Era el hijo del dios Sol, de Ra. Y incluso, bueno, con Nimrod también, ¿no? Mucho antes, en Babilonia, por ejemplo, ¿no? Bueno, muchas otras, digamos, culturas predominantes en donde sus líderes se consideraban, pues, ¿cómo se llama? Deidades, ¿no? Y ahora al Papa le llaman el vicario de Cristo. Y el vicario de Cristo aquí en la actualidad ahorita es el Espíritu Santo, no es ninguna persona. Pero bueno, les quería leer este artículo simplemente para que ustedes puedan entender que la deificación de los seres humanos, ya sea que estén muertos o vivos, es una abominación. Porque en la antigüedad también los dioses cananeos eran básicamente, algunos eran demonios, pero otros también eran como por ejemplo Astaroth, que era una de las Semiramis, la mujer de Nimrod, ¿no? Que digamos también concibió y dijo de que su marido se había encarnado en su hijo y de ahí nació el culto a la madre y el niño. Estamos hablando de unos 4.000, 5.000 años atrás. Entonces es interesante, ¿no? La edificación de los seres humanos, ya sea que estén vivos o muertos, es una abominación. Los antiguos reyes y civilizaciones conocidas, como ya dije, se dedicaban y demandaban adoración. Ellos se deificaban y demandaban adoración. Entonces no hay diferencia o no es diferente en la iglesia predominante
y algunas sectas de influencia cristiana. Esto es terrible porque sí, algunas religiones o sectas de influencia cristiana también tienen sus santos, ¿no? Digamos. Sin embargo, quiero leerles unos versículos para contrarrestar esto. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único mediador, no hay otro intercesor, así que olvídense, no hay nadie que pueda interceder por nosotros al Padre. Nada de la Virgen María o de la Virgen de Guadalupe o cualquier otra virgen por ahí, o cualquier otro santo, ¿no? O cualquier otro señor, o el señor de Uruguay, o lo que fuera que sea. Esto no es bíblico y es una adoración a los demonios, básicamente. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es el único que está a la diestra de Dios, Jesucristo. Y Él es nuestro abogado, nuestro intercesor. 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, ¿ok? Por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Solo hay un Señor al cual nosotros le rendimos adoración y es el único intercesor que todos los días intercede por nosotros frente al Padre. Así que no estamos solos, hermanos, el Señor siempre intercede por nosotros. Ahora, continuando con el versículo, cuando se refiere a la frase amada de su compañero, ¿no? Volviendo a la historia de la profecía de Oseas, esta frase parece sugerir que Gomer era propiedad de otro hombre en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Gomer la tuvo que comprar, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, esta palabra, que en hebreo es rea o rea, que significa compañero, puede referirse a Oseas mismo. Es decir, el texto no lo esclarece tan perfectamente, pero cuando Dios dice, ve y llama a una mujer amada de su compañero, ¿no? Es posible que se esté refiriendo, algunos comentaristas piensan que se refiere que estaba conviviendo con otra persona, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, el texto parece ser, ¿no?, que de repente se está refiriendo a Oseas mismo. No hay una claridad al respecto porque el texto, como está escrito en un sentido profético, poético, es un poco difícil incluso para los traductores. Entonces, la siguiente afirmación acerca del amor de Dios por Israel puede apoyar este punto. ¿Cuándo? Por ejemplo, Oseas 3:1, en la Nueva Versión Internacional traduce así, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. De alguna manera, la Nueva Versión Internacional esclarece un poquito más el concepto. Entonces, prácticamente hablando, uno no puede pagar un rescate por alguien que no ha sido vendido. Si Oseas pagó dinero por su esposa, es porque su esposa de repente formalmente se había divorciado. El texto no lo dice, pero o de repente le dio carta de repudio, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estaba viviendo en flagrante pecado y que aún así, viviendo en flagrante pecado, Dios no le dijo, o sea, tienes que matar a tu mujer o llama pues al pueblo para que la apedreen porque está viviendo deliberadamente en pecado. Recuerden que el adulterio se pagaba con la muerte. Entonces, Oseas pagó por su esposa, pero no hay registro de si ella lo dejó formalmente o de repente si ella se divorció o él le dio carta de divorcio. Pero el pago ejemplifica que Dios está dispuesto a hacer lo necesario para el rescate de su pueblo. Es decir, es interesante ver el tipo de pago que hizo Oseas, ¿no? Vamos a ver más adelante el tipo de un pago para los esclavos. Pero nadie puede pagar algo por algo que le pertenece, ¿no? Sin embargo, el texto indica que Oseas redimió pagando un dinero. Entonces, el versículo 2 dice, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer, ¿no?, y medio de cebada. Oseas obedeció al Señor haciendo esto y volvió a comprar a su esposa por un precio, ¿no? Es decir, un homer y medio de cebada probablemente valía 15 ciclos de plata. Así que en realidad el pago total ascendió a 30 ciclos, con lo que se podía comprar un esclavo, según Éxodo 21:32. Ustedes pueden revisar la cita. Entonces, no sabemos las circunstancias que se dieron para la compra, ¿no? Tampoco sabemos si Oseas se había divorciado legalmente, como ya dije hace un momento, ¿no? Quizá ella se había convertido en una prostituta del templo, ¿no? O en propiedad de alguien que la empleaba como concubina o la alquilaba como ramera. Esto simplemente es una especulación. Incluso los comentaristas bíblicos no aciertan en el punto porque el texto no habla más allá de eso. Porque el texto lo único que quiere es mostrar el amor de Dios por su pueblo y está usando la tipología de la mujer de Gomer con la infidelidad que ella practicó, para relacionarla con la infidelidad del pueblo de Israel. Entonces es posible que Gomer en algún momento dejó a su marido y fue tras algún amante que tal vez era de repente, esto es una especulación, algún conocido de Oseas, un paisano de la región posiblemente, que de repente obviamente adoraba a otras deidades. Entonces el precio que Oseas pagó fue la mitad del grano, porque esa era la ración del esclavo. Y el grano de clase inferior. ¿Por qué? Porque él pagó grano de cebada y no grano de trigo. El trigo era considerado pues un alimento, el alimento primario para producir el pan. En cambio la cebada no. Entonces, Oseas de repente no tenía las finanzas para pagar completo las 15 platas
perdón, las 30 monedas de plata, entonces él sumó el equivalente en granos de cebada y ni siquiera de trigo. Entonces, esto es revelador porque revela que Israel, aún cometiendo el pecado, ¿no? Dios quiso redimirlo, aunque Israel ya era esclavo del pecado, ¿no es cierto? Entonces, el bajo precio que se pagó por la mujer de Gomer, de alguna manera también ejemplifica o expresa la indignidad de Israel. Israel ha sido vendido y Dios considera que Israel ha sido vendido al pecado porque está adorando a otros dioses. Entonces, claro, obviamente Jesús vino a pagar nuestro rescate y por él pagaron 30 monedas de plata. Recuerden que Judas recibió 30 monedas de plata por la vida de Jesús. Sin embargo, Jesús ofreció por cada uno de nosotros su sangre. Nosotros hemos sido comprados con su sangre. Entonces, nosotros en el pasado, ya haciendo una aplicación de manera personal, nosotros en el pasado, cuando estábamos vendidos al pecado y viviendo en los pecados de nuestros padres y las consecuencias de los pecados de nuestros padres y nuestros propios pecados, porque como dijo David, en pecado me concibió mi madre, ¿no? O sea, nosotros pecamos porque queremos pecar. ¿Qué hace un pecador? Peca, básicamente. Entonces, en esas circunstancias es que Dios ha venido a nuestra vida, nos ha rescatado. Y el precio que Dios ha pagado ha sido la muerte de su Hijo Jesucristo, ¿no es cierto? Que fue vendido por 30 piezas de plata, interesante. Entonces, ese precio es la sangre de Cristo Jesús. Y esa sangre Jesús se fue y ascendió a los cielos y presentó su sangre para intercesión y redención y expiación por nuestras vidas. Quiero leerles lo que dice en 1 Corintios 6:20. Dice así: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, esto de aquí es categórico, hermanos. Esto no es una especie de sugerencia o es una especie o es una manera poética de ver la vida. No es así. Acá dice bien claro en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio que Dios pagó por nosotros? La vida de su Hijo Jesucristo, la vida de su Hijo unigénito, el Verbo de Dios. Entonces Pablo exhorta y dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, ¿no? Esta dicotomía, ¿no? El espíritu, alma y cuerpo, que el hombre, esta tricotomía quise decir, perdón, los cuales son de Dios. O sea, si nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús, entonces nuestro cuerpo no nos pertenece, es de Dios. Por tanto, debemos cuidarlo, ¿no? Debemos mantenerlo bien, ¿no? No estar comiendo cosas que nos hacen daño, no estar tomando cosas que nos hacen daño y conservarlo, ¿no? Porque es el templo del Espíritu Santo. Y también en 1 Corintios 7:23 dice, hermanos, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Esto es interesante. Esto habla de que cada cristiano ha sido comprado por Cristo Jesús. Somos propiedad de Dios, propiedad del Altísimo. Y también en Hechos 20:28, cuando Pablo se estaba despidiendo de la iglesia, ¿no? De Éfeso, miren lo que dice Pablo también en la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está despidiéndose básicamente del liderazgo de la iglesia y también de la iglesia, ¿no? Dice, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Acá Pablo está revelando que Cristo Jesús ganó a su propia iglesia. Y él cuando también habla de esta tipología, cuando dice, María, salvad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para lavarla por medio del lavamiento del agua por la palabra, para purificarla y presentársela a sí mismo. Entonces, este es el contexto del que Pablo está queriendo plasmar, de que nosotros hemos sido comprados por Cristo Jesús y somos parte de su cuerpo. Y también en 2 Corintios 5:15 leemos lo siguiente, dice, y por todos murió. ¿Quién? Cristo Jesús. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es interesante. Dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto también es categórico y en cierta medida es duro, porque como podemos decir cada uno de nosotros, hermanos, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, ¿cuánto nosotros creemos que realmente le pertenecemos a Dios? Y cuánto, digamos, qué calidad de propiedad somos para Dios. Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiere o todavía nosotros hacemos lo que nosotros queremos. ¿Somos dueños nosotros de nuestra vida o Dios es dueño de nuestra vida? Cuando nosotros ¿planeamos en nuestro futuro considerando la voluntad de Dios o planeamos sin considerar a Dios? Y luego cuando estamos ahí en el fango, estamos clamando a Dios y reclamándole, diciéndole, ¿por qué no nos has socorrido? ¿Por qué no nos ayudaste? Cuando planeamos la vida sin Dios, las consecuencias son catastróficas. No solamente por nuestro propio pecado, sino porque hay un demonio, un Satanás y sus demonios que quieren hacernos la vida imposible y nos van a perturbar si le damos chance todo el tiempo que puedan y quieran. Entonces, esto es categórico, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, tenemos que tener esto en mente, hermanos.
Nuestra vida no nos pertenece, le pertenece al Señor. Y Dios tiene la capacidad y el derecho de hacer con nosotros lo que Él quiera. Ahora, Él en su bondad, obviamente, como dijo Jesús a sus discípulos, en su bondad Él nos dice, ya no te llamaré siervo, te llamaré amigo, porque el siervo no sabe todo lo que es el Señor, pero el amigo sí. O sea, Jesús, a pesar de que nos ha comprado con su sangre, nos eleva a la categoría de amigos. Y nos dice, mira, quiero compartir contigo mi corazón, quiero hacer esto otro, quiero que vayas acá, quiero que hagas esto, quiero que no hagas esto, no quiero que hagas esto otro. A esa comunión tenemos que postular nosotros, que Dios pueda demostrar su corazón con nosotros, que nos pueda hablar de manera personal, que pueda revelar sus sentimientos, que me diga en mi corazón, ¿sabes qué? Siento tristeza por esa familia que se está perdiendo en las drogas o en el alcohol, ¿no? El amor que Él siente por sus hijos, que nosotros podamos sentirlo de una manera en la que podamos plasmarla, tocarla, ¿no? Una manera muy tangible. Entonces, nuestra vida no nos pertenece, aunque es duro entenderlo, ¿no? Nosotros, esto es una pregunta retórica, ¿no? Ustedes mismos tienen que responderse. ¿Estamos dispuestos a la negación absoluta por parte de nosotros mismos? O sea, tengo la capacidad de decirle a Dios, ok, Señor, no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Cuánto de nuestra voluntad queremos predominar sobre la voluntad de Dios? El sometimiento a Dios obviamente es voluntario, porque aunque nosotros tenemos el Espíritu Santo igual, a veces cuando estamos pecando Dios nos deja, nos permite pecar, ¿no? Y rompemos nuestra comunión con Dios. Pero sin embargo, hermanos, aunque Dios nos dice a nosotros que somos amigos, que somos sus hijos, sus amados, nosotros tenemos que someternos de manera voluntaria a Dios. Dios no va a hacer que nosotros nos sometamos. Yo cuando era niño o cuando era adolescente, conocí al Señor a los 14 años, y cuando tenía 16, 17, mi oración era, Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, quiero que tú me poseas y yo no quiero hacer nada porque no quiero hacer nada, soy torpe. Pero me di con la sorpresa de que Dios no actúa en ese nivel. O sea, Dios no fuerza la voluntad de nadie ni te hace querer a lo que tú no quieres. Él quiere un amor espontáneo de parte de ti. Él quiere que tú lo ames porque tú le conoces, porque sabes quién es y lo que ha hecho por ti. Él no va a forzarte, o sea, Él no va a programarte para que tú lo ames. Él quiere que tú lo ames de manera voluntaria, ¿no? Entonces, hay muchos cristianos que vemos que por esta libertad que tienen pueden caminar como les da la gana, permitiendo el pecado en sus vidas. Pero lamentablemente, como dice Juan, ¿no? El que practica el pecado no es de Dios, porque no está la simiente de Dios en él, ¿no? Vamos a continuar para no extendernos mucho. El versículo 3 dice así, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Esta parte última del texto también es un poquito complicada para los traductores. Entonces, después de adquirir legalmente a Gomer, ¿no? O sea, cuando Oseas compró a Gomer, y de haberla redimido, porque eso es básicamente lo que hizo Oseas, redimió comprando a su esposa que había sido suya en el pasado, Oseas le dijo que su vida de adulterio ya había llegado a su fin, ¿no es cierto? Ella permanecería en casa con él, lejos de cualquier posible amante. Y esto es algo que también es significativo y aplicativo para nosotros. A veces Dios nos lleva al desierto, hermanos, para concentrarse en nosotros y para que nosotros también nos concentremos en Dios. Entonces ella permanecería en casa con él, con Oseas, lejos de cualquier posible amante. Entonces, de alguna manera, como dije hace un ratito, no es claro lo que quiere decir cuando dice lo mismo haré yo contigo, porque algunos traductores interpretan de que Oseas le está diciendo yo tampoco tendré relaciones contigo. Las relaciones maritales, pues, entre esposos, ¿no? Pero esto es una expresión que no indica específicamente a qué se está refiriendo, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, la expresión se puede relacionar con la siguiente frase que dice, ni tomarás otro varón, dando a entender que Gomer y su amante convivían en pleno pecado. Entonces, algunos piensan que esta frase implica que Oseas se abstendría de tener intimidad con su esposa, ¿no? Por bastante tiempo, aunque el texto no lo dice. Y como cuando un texto no clarifica la idea general, ¿no? Porque a veces la sintaxis o la traducción es un poco difícil. Entonces, por ejemplo, la nueva versión internacional la ha traducido así, ni yo te voy a tocar. Esto sí, de alguna manera, categoriza de que Oseas no iba a tener intimidad con su esposa. El texto no lo dice, pero estamos en este asunto de la transliteración o la traducción, en donde se puede permitir algunas interpretaciones. Entonces, es interesante que Dios refiere por medio de Oseas lo que él desea en este apartado tiempo. La mujer estaría con su marido sin tener relaciones sexuales con ninguno. O sea, básicamente ya no habría fornicación en la vida. Diríamos en cierta medida, hermanos, que este es un tiempo de desintoxicación de la mujer de Oseas, ¿no? En donde la mujer va a estar apartada de sus amantes, ¿no? Refiriéndose a los ídolos, por supuesto, del compañero con el cual convivía, y va a estar un tiempo a solas. Es un tiempo de desintoxicación, un tiempo en donde solo hay espacio para la reflexión y el arrepentimiento. Ahora, vemos que Dios ama a Israel invitándolo a volver. Dios espera que Israel responda con un amor, digamos, correspondido y leal, ¿no es cierto?
Entonces Dios le muestra al pueblo su adulterio con el tipo, basándose en la esposa infiel de Gomer. ¿Por qué? Porque ella es adúltera juntamente con un paisano de su esposo, como ya hemos dicho, y los dos, es decir, ella, Gomer, y el amante que tenía, merecían la muerte, ¿no? Según la ley, que está en Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:24. Sin embargo, acá está la misericordia de Dios, ¿no? Sin embargo, Dios perdona ese pecado capital y le ofrece una segunda oportunidad a la mujer de Gomer, porque la mujer de Gomer también era en reo de muerte. O sea, ella merecía la muerte, pero Dios le dice, no, no la mates, cómprala, ¿no es cierto? Entonces, y Dios está haciendo lo mismo con el pueblo de Israel. Israel debe entender que se ha prostituido, que los dioses no son Jehová y que Jehová es celoso. Esto tiene que entender el pueblo. Dios está redimiendo a su pueblo a pesar de su pecado. Y esto es lo que es la misericordia, ¿no? No dar el castigo que merece una persona. Entonces, muchos de nosotros hemos sido infieles al Señor de muchas maneras, hermanos. Hemos permitido pecados en nuestra vida, hemos puesto a alguien antes que a Dios, incluso hemos desviado nuestra mirada a otras cosas que nos han dado satisfacción. Entonces, eso, categóricamente hablando, la Biblia lo describe como idolatría. Y es algo con lo que tenemos que lidiar. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿no? Etcétera, como está en Juan, ¿no? En las epístolas. Entonces no nos engañemos, ¿no? El Señor siempre está allí para rescatarnos de nosotros mismos y a donde nosotros hayamos caído, ¿no es cierto? Miren lo que dice en 2 de Timoteo 2, del 11 al 13, dice así, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, ¿no? Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, acá hay una pregunta también, me gusta hacer muchas preguntas retóricas porque llaman a la reflexión. Una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que respondernos cuando esta pregunta dice así, ¿puede un cristiano tener otros dioses? Repito, ¿puede un cristiano tener otros dioses? O sea, nosotros los que hemos nacido de nuevo, los que formamos parte del cuerpo de Cristo, los que somos miembros de su carne y de sus huesos, los que podemos tener comunión directa con el Padre por medio de su Espíritu, ¿podemos tener otros dioses? ¿Podemos? ¿Podemos dar espacio para que algo ocupe el trono de nuestro corazón? Hermanos, les digo categóricamente, cualquier cosa o persona que sustituya el lugar de Dios en tu corazón es idolatría. Puedes llamarlo esposo, esposa, hijo, padre, madre, trabajo, profesión, estudios, ¿no? O cualquier otra cosa, tu carro, tu casa. Cualquier cosa que sustituya el lugar de Dios en tu corazón es idolatría. Y esto es algo que entristece al Espíritu Santo. Muchos cristianos no se dan cuenta, pero terminan adorando el dinero, ¿no? O la provisión, o buscan a Dios simplemente porque Dios les puede proveer todo lo que necesitan. Es decir, buscan al Dios de la provisión. ¿No? Buscan la provisión, perdón, pero no al Dios de la provisión. Entonces, es interesante, ¿no? El cristiano debe tener un tiempo de reflexión cada cierto tiempo. Si queremos sacar una enseñanza de por qué Dios le dijo a la mujer de Oseas, a Oseas que apartara a su mujer por un tiempo a solas, que no debía tener nada con nadie, para reflexionar en su pecado y para que entienda que se había prostituido. Así de igual manera, nosotros de vez en cuando debemos tener un cierto tiempo de reflexión dedicado al Señor. Es bueno parar después de muchos desafíos, de muchas luchas o del servicio incluso, ¿no? Los que somos ministros, los que estamos involucrados en el ministerio, a veces tenemos que parar también. ¿Por qué? Porque llega un punto en donde, les digo por experiencia personal, ¿no? Cuando estaba, digamos, administrando el colegio bíblico, estaba tan metido y tan sumergido en la obra que en realidad, aunque estaba enseñando la palabra, no tenía tiempo para Dios. O sea, y hasta que Dios me tuvo que sacudir un poco, ¿no? Porque estaba tan metido en todo lo que estaba haciendo que básicamente oraba solamente antes de dormir, ¿no? Incluso tenía los devocionales, compartía los devocionales, pero estaba tan metido en la obra que no tenía tiempo para el Señor. Y el Señor me cerró el caño y me dijo, no sabes que necesito hablar contigo. Tú estás tan ocupado que no me dejas hablar. Te estaba como Marta, ¿no? Algo así. Entonces, les digo por experiencia, esto a veces pasa. Cuando estamos mucho tiempo en el fragor de batalla, debemos de hacer un stop, debemos de parar. Y este parar no es dejar de hacer nada, es ir a la presencia de Dios, digamos. Como algunos ministros le llaman su año sabático, o simplemente parar un tiempo, ¿no? Para entrar al santuario de Dios, ahí en la presencia de Dios, y resetear nuestra mente, cargar baterías y reconfirmar el plan de Dios para nuestra vida y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿No es cierto? Entonces, pasar un tiempo a solas con Dios es vital para nosotros, hermanos. Y esto debe ser cada cierto tiempo, ¿no? Cuando estamos en el favor de la batalla, no hablo específicamente de la vida de la iglesia, puede estar
puede ocupar, tu trabajo puede ocupar el 90% de tu vida, o tus estudios pueden ocupar el 90% de tu vida, y no le das tiempo a Dios, o tu trabajo, ¿no? O estás en unas deudas, o acabas de comprar algo, y de alguna manera tienes que pagar eso que acabas de comprar, entonces tienes que trabajar en el doble, tienes que hacer muchas cosas, y estás ahí dándole. Y el Señor te va a dejar, ¿no? Te va a dejar. Él dice, en su angustia me buscarán, pero no hay que llegar a ese punto. Debemos ser inteligentes, sabios, ¿no? Con la guianza del Espíritu Santo y parar. Y decirle, Señor, ¿estoy haciendo bien hasta este tiempo que estoy avanzando contigo o estoy mal? ¿Qué estoy haciendo mal o qué estoy haciendo que tú quieres que corrija? Entonces, la bondad de Dios, hermanos, está por encima de todo lo que somos y Él espera de nosotros una consagración en amor a Él y a nadie más. No podemos tener ídolos. Ni el trabajo, ni la esposa, ni el esposo, ni el hijo, ni la abuela, ni el padre, ni la casa, ni el carro, ni nada puede sustituir a Dios. Nadie. Solo Cristo Jesús tiene que estar entronado en nuestro corazón. Ahora, si no sabemos cómo hacer esto, hermanos, podemos orar y pedirle a Dios justamente eso. Señor, ¿cómo quieres que te ame? Yo estoy inmerso en mis pensamientos y sufro mucho batallando por mi vida, para sobrevivir, para mis alimentos, para mantener a mi familia y todo, que no sé qué hacer. Entonces, Señor, enséñame cómo debo amarte, ¿no? ¿Cómo quieres que yo te ame? Porque yo no sé, no sé amarte, soy un torpe, ni siquiera para eso soy bueno. Entonces, en ese sentido, podemos ir a Dios y decirle, Señor, ¿cómo quieres que te adore? ¿Cómo quieres que te ame? ¿Cómo quieres que te alabe? ¿Qué quieres que te diga? Produce frutos de labios que confiesen tu nombre. Pero ¿cómo quieres que te ame? No sé hacerlo. Debemos llegar a este nivel de sinceridad y Dios no se va a reír de nosotros. Él es un Padre amante que va automáticamente a extender sus brazos y nos va a poner en su regazo y nos va a apapachar, ¿no? Como lo que significa la palabra Abba Padre. Leemos en Oseas 6, me estoy adelantando el capítulo, pero es un versículo que merece mencionarlo. En Oseas 6, versículo 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Esta es la voluntad de Dios, porque Dios dice, quiero que tú hagas misericordia y que no estés haciendo un montón de promesas ni sacrificios, porque eso de nada no te va a llevar a nada. Y más bien quiero que tengas conocimiento de Dios más que holocaustos. Y esta es una de las maneras en las que Dios quiere que le amemos. Jesús dijo bien claro, si me amáis, guardad mis palabras, guardad mis mandamientos. En esto conoceréis que son mis discípulos. Entonces el conocimiento de Dios, hermanos, es capital. El pueblo se acaba, y no sé, vamos a leer más tarde, más adelante, el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces la palabra de Dios es la que debemos atesorar. ¿De acuerdo? Miren lo que dice Deuteronomio 6, ¿ya? El Shema, ¿no? Como lo conocen, dice, Deuteronomio 6 del versículo 4 al 8 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. El legado que le damos a nuestros hijos no es básicamente una profesión, una carrera o una casa bonita, es la palabra de Dios. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, saturados de la palabra de Dios no hay aburrimiento. El conocimiento de Dios es tan profundo que cada versículo bíblico te puede hablar 30 veces de diferentes ángulos. Dice el versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Interesante, ¿no? Llena tu pared, en vez de poner cuadros abstractos, pon versículos bíblicos que te recuerden la fidelidad y el amor de Dios, hermano. Continuamos para que ya no nos gane el tiempo. Versículo 4 del capítulo 3 de Oseas dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod. Interesante, esto vamos a verlo. Y sin terafines. Entonces vemos aquí que el prolongado tiempo, que básicamente significa muchos días, de aislamiento de Gomer tenía como fin representar el exilio de Israel que estaba a punto de venir. Israel fue conquistado, el reino del norte, por los asirios o los babilonios, no recuerdo bien, perdónenme, ¿no? Pero cuando la nación estaría separada de sus instituciones y prácticas ilícitas, ¿no es cierto? La ausencia de rey y de príncipe implicaba la pérdida de la soberanía nacional. Claro, pues porque el rey gobernaba a las tribus, a la nación, y cuando no había rey es porque habían sido conquistados, ¿no?, por otras naciones, haciendo alusión a la invasión que se venía. Entonces, la cancelación del sacrificio de la estatua, ¿no?, y que la nueva versión internacional traduce altares, interesante, quiere decir la interrupción de las actividades religiosas. Es decir, los sacrificios que sí habían sido ordenados por el Señor eran un aspecto legítimo del culto cuando se presentaban con una actitud de una actitud de oración y completa devoción a Dios. Sin embargo, las estatuas pueden simbolizar también el sincretismo en lo que cayó la nación.
En el reino del norte adoraban a Dios bajo la forma de un becerro, como dije al principio del estudio. Es decir, Jeroboam puso el pecado de Jeroboam, como lo vimos en el estudio pasado. Jeroboam puso un cordero en el norte, un cordero en el sur, ¿no? Y permitió la imagen de acera. ¿Para qué? Para que digamos, los feligreses o el pueblo del reino del norte adore a Dios en la forma de un becerro. Y esto pues es adoración de animales, ¿no? Y Dios ha sido categórico. Dios no quiere ninguna representación de nada. Pero el pueblo hizo eso. Entonces, estas estatuas no pueden simbolizar eso, ¿no? Que en la nación cayó en la forma de adorar a Dios bajo representaciones simbólicas de estatuas. Israel se había contaminado porque el pueblo practicaba, ¿no? O participaba en el culto a Baal y por el fracaso de la gente de no obedecer lo más importante de la ley. Entonces los altares, que en hebreo se lee Maseba o Maseba, había sido una parte legítima del culto patriarcal. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan la historia, cuando Abraham llegaba a una ciudad, levantaba un altar y adoraba a Dios. Igual, cuando el pueblo estaba a punto de entrar a Canaán, también levantaron un altar. ¿Recuerdan las 12 piedras en el Jordán, etcétera, de cosas, ¿no? O sea, era una forma de adoración y porque eran hitos históricos que iban a perdurar para los descendientes que vendrían después de ellos, ¿no? Ellos decían, cuando tus hijos vean estas piedras y te pregunten qué es estas piedras, y tú le vas a decir, este es el pacto que hizo Dios con nosotros en este tiempo. Por eso que ellos levantaban altares. Entonces, no obstante, por la relación que tenían con la religión pagana, se prohibió a Israel usarlos después de la entrada a Canaán. Ya Dios no quería más altares porque ya estaban en la tierra prometida. Miren lo que dice Levítico 26.1. Dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, yo no quiero ninguna representación de nada, ni de piedra, ni estatua, ni animal, ni nada, es lo que Dios decía. Y también leemos en Deuteronomio 16, 21 y 22 que dice, no plantarás ningún árbol para acera. Imagínense, ¿no? Las imágenes de acera básicamente empezaban con los árboles. Dice, no pintarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios. Dios estaba evitando el sincretismo que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, completamente prohibido, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Deuteronomio 16, 21, 22. Entonces, el efod y los terafines, ¿qué significa esto? Eran métodos básicamente de adivinación, se habían prostituido. El efod básicamente era el pectoral en tiempo de Moisés, ¿no? En el tiempo del desierto, pero después se prostituyó. En este contexto, el efod no era la prenda de vestir del sacerdote, sino un objeto de culto, como lo vemos, por ejemplo, en Jueces capítulo 8, versículo 26, cuando dice, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Dios usó a Gedeón para liberar al pueblo, pero el efod se convirtió en una especie de adivinación, ¿no? Para ser de agorero. Ahora, los terafines, que en hebreo significa terafín, básicamente se traduce en español ídolos, a veces se encontraban en las casas, incluso en las casas, imagínense, en Génesis 31, 19, 1 Samuel 19, 13, ustedes pueden revisar los textos. Y entre los objetos de adivinación de un rey, revisen Ezequiel 21, 21. Ahí va a dar más descripción. Y eran despreciados por el Señor. Entonces, estos objetos, el efod y los terafines, también se mencionan junto con el libro de Jueces. En Jueces 17.5, 18.14, etc. Se mencionan como parte de las pertenencias del sacerdote personal de un efraimita, ¿no? O sea, cuando ya la tribu de Efraín se perdió y levantaron sus propios sacerdotes y todo, y tenían este efod ahí. Entonces, dichos instrumentos de adivinación fueron confiscados por los danitas, la tribu de Dan, y usados para el culto ilegítimo. En Jueces 18, 27 y 31 ustedes pueden encontrar. Es decir, la tribu de Dan confiscó los efod y en vez de consultar a Dios, consultaban al efod, ¿no? Y muchos métodos de adivinación que tenían, ¿no? Entonces, leamos en Jueces 18 para que ustedes entiendan el contexto. Dice, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, o sea, el nieto de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho. Todo el tiempo de la casa de Dios estuvo en Silo. Interesante, ¿no? Entonces vemos que deliberadamente el pueblo se desvió, prefiriendo el sincretismo de las cosas sagradas con Dios, con la mezcla de las deidades que ellos conocieron al llegar a Canaán. La idolatría, hermanos, se camufla muy bien entre las cosas que nosotros podemos aceptar como cultural. Tenemos que desprendernos de todo lo que no proviene de Dios. Ahora, en esta sociedad pluralista, donde todo el mundo tiene el derecho de adorar lo que le dé la gana, el cristiano puede ser influenciado, ¿no es cierto?
Nosotros no podemos adorar algo que la Biblia no enseña. Entonces vamos con el último versículo ya para terminar el estudio. Dice, el versículo 5 del capítulo 3 de Oseas dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Entonces, después de un periodo de aislamiento, Israel se arrepentirá y buscará al Señor y no a los dioses falsos. También el pueblo reconocerá la autoridad de la dinastía davídica, obvio, porque Dios está prometiendo y a David su rey buscarán. Entonces, la nación se acercará al Señor con un saludable temor, pero un temor reverente, no un pánico. Entonces, anteriormente la nación había considerado que merecía los dones de Dios. Ellos se creyeron pues lo máximo porque Dios les favorecía y por eso se dieron ciertas licencias para permitirse la idolatría. Ellos pensaron que eran especiales y que Dios los prefería por ser hijos de Abraham, el patriarca, ¿no? Entonces, eso les dio licencia para desobedecer a Dios deliberadamente. Ahora, las bendiciones, la bondad de Dios, ¿no?, entre comillas, de que ellos, de que se presentan así, de que se presentan aquí, son las riquezas de la bonanza agrícola. Dios está diciendo que tú vas a tener, como dice el versículo 5, ¿no? Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a su rey y temerán a Jehová y su bondad al fin de los días. Porque básicamente se relacionaba la abundancia agrícola con la bendición de Dios. Entonces, también podemos ver en este versículo una doble referencia, como ya estudiamos en los estudios pasados, ¿no?, la profecía de doble referencia, porque tiene una referencia escatológica para el fin de los tiempos. Es decir, la nación toda reconocerá al Mesías, ¿no?, el descendiente de David. Obviamente David había muerto hace muchos años, pero la profecía vislumbra en la persona de David al Señor Jesús. A Jesús le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, recuerdan. Entonces la bondad de Dios en el milenio que está por venir, y esto es categórico, Dios le ha prometido a David un reino milenial y eso se va a cumplir tarde o temprano. Isaías habla de las características del milenio. Ustedes pueden leer incluso el Salmo 2, ¿no?, que también habla del reinado del Mesías. Entonces, hermanos, ya para terminar el estudio, la esperanza de Israel radica en Dios y en su elección, básicamente, ¿no?, por amor a los padres. El pueblo de Israel es aún su pueblo por el pacto hecho con los patriarcas y con el linaje de David. El trono sempiterno prometido a David será asumido por Jesús. Leemos en Isaías 45, 17 que dice: Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. En Romanos 11:26, para aquellos que apoyan esta doctrina de la sustitución, que la iglesia no ha sustituido a Israel, esto es una herejía. Romanos 11:26 dice bien claro: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador y que apartará de Jacob la impiedad. Incluso Apocalipsis 26, también hablando del milenio, dice: bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces vemos que la profecía de Oseas, aparte de que estaba de alguna manera reflejando el carácter de Dios y el carácter del pueblo infiel, que se fue tras los Baales, y que Dios está redimiendo nuevamente a pesar de los pecados de Israel, lo está redimiendo a su comunión, ¿no?, le está perdonando el adulterio. Entonces también vemos que Dios está prometiendo en un tiempo futuro que Israel va a ser salvado por Dios. Después volverán los hijos de Israel, dice acá el versículo 5, ¿no?, y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Entonces esto tiene un aspecto escatológico que se avecina para el fin de los tiempos, hermanos. Entonces no perdamos el tiempo, hermanos, con ídolos, ya para cerrar. No perdamos el tiempo con cosas que llaman nuestra atención y nos puede hacer desviar la mirada de Dios y mirar a otras cosas que nos alejan de Dios. Hagamos una introspección, ¿no? Como dice Hebreos: si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, pero siendo juzgados somos castigados por el Señor para no ser condenados con lo del mundo. Entonces tenemos que tener esto bien claro, hermanos. Nada ni nadie puede sustituir nuestro corazón en lugar de Dios. Si algo sucede así, se llama idolatría. Ahora, no es que Dios esté con un palo tratando de pegarnos, no. Dios nos va a revelar cuando estamos apartando nuestra mirada de Él. Entonces nuestra oración siempre debe ser: Señor, haz tu voluntad, que sea tu voluntad y no la mía. Para poder decir con categoría, como decía Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amigos hermanos, entonces permítame hacer una oración para cerrar el estudio y luego nos despedimos, ¿sí? Padre Santo, te agradecemos por esta tarde. Gracias porque estás tú en nuestras vidas, por tu presencia. Gracias porque tú, a pesar de nuestro pecado, nos redimes y nos has redimido, Señor, de nuestra vida antigua y nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, Señor. Te bendecimos y te adoramos por eso. Enséñanos a amarte, a adorarte como tú lo mereces, Padre. Somos tan torpes que no sabemos qué hacer cuando estamos frente a las dificultades y necesitamos tu vida en nuestra vida, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, de reflexión, de estudio. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, no les quiero robar más tiempo. Gracias a los que se han conectado, a los hermanos que están allí en línea.
El próximo lunes vamos a continuar con el capítulo 4. No se olviden que mañana está el pastor Fernando continuando con el estudio. El jueves el pastor Lucho. Y el domingo asistan 15 minutos antes por el protocolo COVID al servicio. No se olviden, hermanos, sigan orando por nosotros. Nosotros estamos orando por ustedes también. Que el Señor les bendiga. Y nada, simplemente hasta el próximo lunes. Bendiciones.